Buenos días, tengan todos ustedes. Comenzamos un nuevo programa de Marcha de Gigantes aquí en Radio Trinchera desde el estudio Emilio Oscamaita Curi en Comunidad Ferroviaria. Mi nombre es Nicolás Sanpedro, eso no ha cambiado y espero que no cambie. Y como siempre estamos junto con Delfi Benese y Miranda Cerdá Campana. ¿Cómo les va? Uf, qué difícil hoy, la verdad. Yo estoy muy cansada, estoy muy cansada. No sé, me costó muchísimo levantarme, tengo mucho sueño, dolores varios. Le voy a poner toda la onda. Y Delphi me parece que está igual. Sí, yo estoy igual. Pero arriba, porque por Arriba. suerte. Hoy hay un montón de cosas para charlar. Claro, te manijea la cantidad de temas que hay y lo que tiene Marcha de Gigantes, buen día primero, es que cuando uno habla de la política nacional. Bueno, yo que estoy todos los días cuando hablan las campanas y la política es toda mala, fea. Por lo menos cuando hablas del mundo, te saca un poco de tu atmósfera y te pero pone sigue a la siendo luz. Malo. Bueno, pero no te está pasando Claro, directamente decís, a vos. Claro, decís el mundo es un quilombo. Claro, no somos, mirá no los somos georgianos nosotros. lo mal que están. Mirá, mirá cómo está tal. Mirá, y entonces decís, bueno, es como que la verdad que inesperadamente y a lo contrario, a la inversa de lo que debería ser, me tranquiliza más la política internacional que la nacional. Ahí caemos en cuenta de que el mundo es un quilombo pese a la Argentina. Y que la Argentina es, o sea, si bien es uno de los países más grandes del mundo, es solo parte de un engranaje mundial mucho más complicado. Por eso, quienes están del otro lado tienen que mirar Marcha de Gigantes. Y quienes no están tienen que sumarse a mirar Marcha de Gigantes para ver que el mundo es un despelote, más allá de si acá tenemos a Milei o a Alberto o a quien fuere, o la interna del PJ o la mar en coche. La que está picante es la interna de la Cancillería igual. Esa está Más linda. que la del PJ. Esa es Sí. nacional barra internacional. Diana, volvé, te perdonamos, Diana. Sí, Huerten es peor. Te perdonamos, Diana, volvé y seguí arreglando las cagadas que hace Milei. Para mí, si ya vamos a arrancar con esto, le hicieron una cama a Diana Mondino. Para mí la mandaron a votar. ¿Vos decís? Sí, para mí la mandaron a votar. No creo. Porque Diana Mondino no votó en contra de nada que no le haya pedido este gobierno. O sea, siempre votó en línea con Estados Unidos, con Israel. Y de golpe... Se la querían cargar hace rato. Hace rato estaban buscando algo. Habían sacado al secretario de Relaciones Exteriores hace una semana. El 17 de octubre lo habían volado al 2. Al 2 de Diana ella. Mondino, Sí. o sea, hace nada. Eso está claro. Bueno, pero Bueno, a ver, las tensiones entre el Ejecutivo y Mondino, sobre todo entre Karina Milei y Mondino, venían desde hace rato, no es algo novedoso. Y por eso estamos diciendo que le hicieron una cama. Yo creo que votó como vota la tradición argentina respecto. Pero si no venía votando como vota la tradición Claro. argentina. Ya la tradición No. argentina estaba en Narnia. Sí, venía votando como vota la ¡No! tradición argentina. De hecho, por eso no había más noticias a nivel internacional de escándalos de que Argentina votara en contra de. No, pero votamos en La- contra de unas resoluciones que Esas fueron votaban. noticias. Porque precisamente Argentina votó diferente a como venía votando en otras Y por instancias. eso, Bueno, ¿por qué pero no lo porque haría no- en esta oportunidad? No hubo ninguna votación trascendental como en este caso, que era todo, para repasar un poco lo que pasó, todos los países del mundo, menos Estados Unidos e Israel, votaron en contra de los bloqueos en la ONU, como suelen votar todos los países que no quieren que un país pueda embargar y, digamos, cercenar cualquier derecho social, político, económico de un país. No es que votó a favor de la Revolución Cubana y se puso la gorra de Che Guevara, ¿no? Digamos, votó como votó casi todos los países del mundo, bueno, menos Estados Unidos e Israel. Eso parece ser supuestamente la Motivo de razón que expulsión. termina eyectándola. Para que entre Huertain, que está golpeando la puerta, aparte Gerardo Huertain, que está golpeando la puerta posta hace mucho tiempo, Claro. así estaba paradito en la ¿Cuál Cancillería. era el viaje ese que nos reíamos que no la llevaban a Mondino? La llevaron a Estados e iba Unidos. a Huertain. Sí, Estados Unidos. Claro. Y él pagó viajes de Milei a Estados Unidos a conocer a Trump, por ejemplo, a conocer a Bueno, otros sí. empresarios, también los pagó todo él. Y bueno, acá tiene su regalía, que es la embajada, la Cancillería Argentina. Señor que supo ser fan de Cristina Fernández de Kirchner también en su momento. Bueno, es un oficialista de siempre, digamos, podríamos decir. Siempre oficialista. Lo que se dice Lo que- un político de, Lo que se del dice establishment. que se Igual puede lo que es acomodar. impresionante Lo que es se la- dice la casta. Claro. Lo que es impresionante es la cantidad de funcionarios y funcionarias que renunciaron o echaron en menos de un año. Ah, bueno, sí, ese número es impresionante. 80. Debemos estar cerca de los 80 funcionarios de primera, segunda, tercera línea. De tercera línea no sé, pero primera y segunda línea deben ser 80 funcionarios más o menos que o renunciaron o los renunciaron. Sí. Bueno, y
Y un dato no menor también tiene que ver con un comunicado que saca posteriormente la oficina de la presidencia, donde se anuncia una auditoría del personal de carrera de Cancillería para identificar agentes del comunismo internacional. De agendas enemigas de la libertad. Lo cual es terrible, sobre todo porque la única agenda contraria a la libertad parece la de no permitir, por ejemplo, que un país comercie libremente con quien le dé la gana. Pero bueno, ellos tienen, se ve que algunas concepciones distintas de lo que es la libertad. Se ve que solamente Estados Unidos e Israel votan a favor de la libertad. No, claramente, y por eso su alineación es esa. Y que lo dejó claro, digo, Javier Milei dijo, nuestra alineación absoluta va a ser con Estados Unidos y con Israel, no nos vamos a mover de ahí. Y creo que en esta votación fue donde quedó más claro, como decíamos, 187 países votaron en contra de los bloqueos, menos menos Israel. 3 países que no votaron. Una abstención, 2 votaron en contra, todo el resto del mundo votó a favor de levantar el bloqueo a Cuba. Así que... Que bueno, podría ser un precedente en caso de que eso sucediera y se llevara a la práctica, cosa que es difícil. Podría sentar un precedente jurídico o un precedente importante para el caso de otras sanciones unilaterales que ejerce Estados Unidos para con otros países. Ahí creo que hay un escollo también por el cual no va a pasar. Por ejemplo, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Irán, contra Rusia, contra China. Bueno, después no sé si vieron el tweet, se hizo bastante viral, una publicación de La Derecha Diario, donde se festejaba la votación de Argentina en contra del bloqueo, que decía: esperable, el gobierno de Milei votó a favor del libre comercio y en contra de los bloqueos comerciales de la ONU, y lo tuvieron que lo borraron posteriormente, y también fue un episodio muy viral porque, bueno, en las mismas filas del mileísmo había quienes se ocupaban de justificar de alguna manera el desplante a Estados Unidos. Cuando la rajaron a Mondino fue, esto lo había que justificarlo, bueno, delay. Bueno, pero es que es un hecho contradictorio proclamarse como abanderados de la libertad y después cercenar derechos o sanciones o lo que fuere, que lo que hacen es coartar libertades desde su lugar. Bueno, en fin. Pero para mí es importante también, insisto en esto, en tener en cuenta quién es Wertheim, tipo, bueno, qué se viene, porque ya sabíamos que Diana Mondino era dueña del Banco Roela, tenía intereses más que nada bancarios. Veremos también qué cobro se lleva por haber sido despedida después de esto. Pero bueno, Wertheim es un tipo también de como decíamos recién, medio del establishment, que se ha sabido mover por distintos gobiernos, con muchos intereses económicos, con muchas filiaciones con los Estados Unidos. Organizó la reunión de Javier Milei con Bill Clinton, con Elon Musk, con otras figuras. Accionista del diario El Cronista. Claro, un tipo pesado, con mucho vínculo carnal, podemos decir, con los Estados Unidos, así que va a ser también, me parece, con varias cosas nuevas lo que nos va a traer la Cancillería Argentina a partir de su nombramiento, que todavía no fue igualmente, todavía no asumió como canciller. No es un señor de las finanzas, es un señor de las empresas productivas, claro, se podría decir, que tranquilamente podría ser una diferencia comparable con las posturas de quienes financian la campaña en Estados Unidos de un lado y del otro. Eso lo vamos a abordar en un rato nada más, pero donde también se marca o se ve una clara distinción entre los sectores financieros o las tecnológicas, que son mayoritariamente los que apoyan en más proporción a Kamala Harris y las empresas petroleras, de aerolíneas de aviones, etcétera, que se vuelcan más por el republicano Donald Trump. Lo charlaremos en un rato. Sí. Porque se viene ahora, son el martes, las elecciones en Estados Unidos. Son el martes, decíamos, de hecho no hubo editorial, porque hay un montón de cosas en el programa de hoy, un montón de debates, de análisis que quizás está más bueno poderlos hacer de manera colectiva. Claro, podemos contar un poco, si quieren, por qué se celebran el martes las elecciones, porque tiene un sistema electoral que es obvio, muy particular, que por ahí la gente no está como tan al tanto de cómo se vota en Estados Unidos. O sea, el próximo martes son las elecciones donde se va a elegir efectivamente presidente, pero las elecciones arrancaron por correo ya hace algunas semanas. Sí, me gustaría mandar en este momento la foto, no sé, ya anda el WhatsApp de la radio.
No. Todavía no. Porque hay una foto de Selena Gómez votando en una plaza con una caja enorme, Selena Gómez, la cantante, y era como, ¿por qué está votando en una plaza? ¿Quién regula esto? Aparte, era gigante. Con una urna gigante. enorme. Dice A More More que le pases la foto de Selena Gómez a ella. Bueno, es un sistema electoral que es indirecto, o sea, los electores no votan directamente al presidente, sino que votan a 538 compromisarios que forman el colegio electoral, que es el que en última instancia elige al presidente. Y la otra peculiaridad en relación a esto, con algunas excepciones, es que en cada estado el partido más votado se lleva todos los compromisarios. O sea, no es que si vos sacaste el 54% te corresponden el 54% de los compromisarios de ese estado, sino que si sacaste el 54% te llevas todos los compromisarios de ese estado. Sí, la diferencia es que es estado por estado. Cada estado tiene una cantidad de electores determinados, el que gana se lleva a todos los electores, lo cual, bueno, esto después nos vamos a meter seguramente en el análisis un poco más en profundidad, lo cual lleva a que haya algunos estados particulares que se conocen como swing states o estados pendulares, que son los que habitualmente, o en casi todas las elecciones, por lo menos en el último tiempo, son los que terminan definiendo en base a para qué lado se inclina la balanza en ese estado particularmente. Claro, o sea, hay 4 estados que son muy importantes, que son muy grandes, que no son los estados pendulares porque generalmente ya se sabe cómo votan, pero son estados grandes como California, Texas, Massachusetts, California demócrata, y Florida, Texas republicana, Massachusetts demócrata y Florida republicana. Todos los gusanos están ahí. Se vota así en esos partidos Hay generalmente. que ver ahora, porque los reggaetoneros se enojaron. Los reggaetoneros están enojados con Donald Trump. Por lo que dijo, diciendo que Puerto Rico era una isla de basura. Está bien, Así dijo que uno que estaba en el meeting con él. claro. Ojo, lo que pasa. Lo dijo un meeting. comediante que cerraba. Ya está usamos las palabras griegas. pero bueno, ahí está Selena Gómez divina, ella. Así fue votar Selena Gómez a ¿A una plaza? con un vestido rojo, brillante. Mira, hablando de Selena Pero Gómez, que iba- cantante argentina, iba a la gala cantante de los estadounidense, Emmy. de ascendencia mexicana, Iba a los semi. qué sé yo, ella dijo, voy a votar por la patria. De rojo fue, no sé si un mensaje. Furioso. De rojo furioso, igual yo creo que votó a Kamala Harris, pero fue de rojo, Claro. no fue de azul a votar. Así que, no sé. Si Hay quería que dar un ver. mensaje con el color, Claro, no sé si se puso el vestido porque estaba fachero o porque quería decir algo. Bueno, por último, en relación a esto, bueno, Nico hablaba de los estados pendulares. Los estados pendulares son varios: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin son los estados que están en duda. Generalmente esta es una elección donde las encuestas aciertan bastante, porque como vos te llevás todos los electores, ya está calculado. O sea, cuando se sabe más o menos quién gana en una elección, ya se sabe que esa persona va a tener todos los electores de ese estado. Estos son los estados pendulares donde todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Según, por ejemplo, datos de Financial Times, hay algunos sondeos que plantean que Kamala Harris estaría ganando por muy poquito en Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, y Trump lo estaría haciendo en Michigan, en Georgia y en Arizona. Pero siempre la diferencia es por 1 punto o 2, Sí, lo cual da a es muy entender que finito. va, Escenario abierto. que va a estar es muy abierto. finito el escenario, lo cual, bueno, ya nos metimos. Lo cual es a tener en cuenta, y por eso decíamos que la cumbre de Kazán iba a ser un punto de inflexión y las elecciones en Estados Unidos iba a ser otro de los puntos de inflexión u otro de los grandes hechos políticos de este año. Recuerden que la última elección en la que pierde Donald Trump, se toma el Capitolio, hay detenidos, represión, un montón de hechos que pocas veces en la historia norteamericana se habían visto. Una elección tan reñida en este momento, más allá de que las condiciones cambiaron, ya Donald Trump no es un outsider, es parte del establishment ya configurado. Hay que ver si en algún momento fue outsider en realidad Donald Trump. Pero
hay que ver qué sucede si de un lado o del otro llegan a decir no reconozco el resultado. Sobre todo porque todavía Donald Trump sigue manteniendo su tesis de que le robaron la elección, la elección que pierde con... ¿Y qué haces si te Joe la roban Biden. dos Con Joe veces? Biden. ¿Qué haces si te la roban 2 veces? No, y por eso digo, el problema es ese, si no se arma, si eso no puede desencadenar en escenarios más violentos incluso que lo que pasaba o lo que pasó la elección pasada. A ver, esto es futurología, no se sabe qué puede pasar, pero sí hay que prestarle atención porque hay un precedente cercano, reciente, de ante el desconocimiento del resultado electoral, situaciones complejas, complicadas. Después vivimos una réplica En Brasil. sudaca, podríamos Sí. decir, para usar un término de ellos, una versión sudaca de la toma del Capitolio, donde también hubo situaciones parecidas. Y esa es un fenómeno que se empieza a dar en otros lugares también. Después nos vamos a meter a ver qué pasa en Georgia y en Moldavia y vamos a ver que hay un patrón similar en lo que está sucediendo por aquellos lados. Igual ya nos fuimos medio como... Un poquito de todo. Hicimos un poco así, un popurrí de todo. Que vamos a explicar todo de Pero a poquito luego. Esta era la presentación. vamos a profundizar, claro. Estábamos haciendo una presentación. Claramente. Bueno, según lo que dice la pauta del día de la fecha, lo que vamos a hacer ahora es escuchar algo de música, como solemos hacer. Esta me parece que la debe haber pedido Lopardo Padre. ¿Viste? ¿Cómo lo conozco? Que está del otro lado. Llega Capitán América, las pelotas sonando en Marcha de Gigantes. 10:25 pasaditas en la República Argentina. Recuerden, pedido... ¿Cómo sería? Pedido parroquial. Recuerden a quienes están en el canal de YouTube ponerle like, ponerle el corazoncito. Es una manito, sí, en realidad. Eso ayuda muchísimo a que después el algoritmo haga que este programa o el recorte del programa o del vivo o de otros de Radio Trinchera se reproduzcan más, tengan más alcance. Eso nos ayuda a también mejorar las métricas, como diría Ari Lijadlat. De hecho, muy buena charla la que hicieron les compas de la Macetti esta semana que pasó con Ari Lijadlat, que vino hasta la Facultad de Periodismo. Está subida en el canal de Trinchera de TV. Trinchera. 2 horitas casi de charla sobre el periodismo en este momento. Interesantísimo también el planteo que hizo. Y decíamos recién, hacíamos una breve introducción a algunos de los temas que vamos a estar abordando. Decíamos que hay un patrón que se viene dando en algunos sistemas electorales, en algunas elecciones, que si vamos para atrás, Venezuela vuelve a ser un ejemplo claro. Esto de desde antes de las elecciones, desde antes que se den las elecciones, decir va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude. Suceden las elecciones, fraude, 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 fraude. Bueno, algo parecido parece que están haciendo en Estados Unidos y algo parecido también se está dando en países europeos. En este caso, en Georgia. País que hay que recordar, no fue Ucrania, pero le estuvo cerca en su momento de convertirse en esa piedra angular donde disputaba Occidente con Rusia en las fronteras, casi en las fronteras rusas, la situación. La cuestión es que el primer ministro georgiano, Irakli Kovacse, denunció que está habiendo injerencia extranjera en las elecciones. ¿Esto por qué? Fundamentalmente porque quien ganó las elecciones es el partido Sueño Georgiano. En Occidente van a encontrar que este partido es un partido ultranacionalista, de derecha, no sé qué, Prorruso, bla, bla, le bla, dicen. con el aditivo de decir son prorrusos. Si te pones a hilar un poquito más en fino, en realidad tanto este partido como otros de los que participaron en las elecciones, todos quieren ingresar en la Unión Europea. Es una de las prerrogativas. De hecho, en su momento la discusión había sido, como lo que va a suceder sucedió en Moldavia hace una semana también, que también lo vamos a analizar, que fue ver un plebiscito a ver si ingresaban o no a la Unión Europea. Ahora,
esta semana que pasó, el 26 de octubre, hubo elecciones parlamentarias en Georgia y casi de inmediato la oposición, encabezada por la presidenta de Georgia, que no me voy a acordar el nombre de memoria ni a patadas ninja, pero salió a decir públicamente que había habido un fraude, que era imposible. Según los comicios o según la Cámara Electoral de ese país, Sueño Georgiano ganó la elección con casi un 54% de los votos, 53,93% de los votos, mientras que los 4 o 5 partidos de coalición de la oposición, más prooccidentales si se quiere, obtuvieron cerca de un 37,78% de los votos. La presidenta que decía es Salomé Savashvili. Fue la que salió casi inmediatamente a decir que había habido fraude, que era imposible que ganara Sueño Georgiano. Recordemos, es una democracia parlamentaria, la de Georgia, al igual que la de muchos países de la zona euro. Más de 1.700 observadores hubo en las elecciones de 76 organizaciones internacionales distintas, más de 23.000 observadores de 111 organizaciones locales y más de 2.800 representantes de 199 organizaciones de medios cubrieron el proceso según la propia Comisión Central Electoral, lo cual... lo mismo que decíamos, ¿no? Con el ejemplo venezolano, vuelve, ¿no? A esta narrativa sobre el fraude, aún a pesar de la gran presencia de veedores y observadores. Un fraude que, como decía recién Nico, era preanunciado, ¿no? Como siempre decimos, si es un diagnóstico o si es un deseo de que suceda. La realidad es que Georgia ya tiene una política con muchísima presencia de financiamiento estadounidense, un gran injerencismo, no solamente por parte de estos sectores más pro-occidentes explícitamente, sino también en concreto de la presencia de ONGs. Y por eso también es importante hablar en este caso de Georgia, pero también de Moldavia, porque digamos, ¿cuántos decían qué me importa Ucrania, qué tiene que ver, que es un país ¿A quién le ahí, importa a quién le Eslovaquia? importa Ucrania, Eslovaquia y demás? Y la realidad es que son países que después terminan siendo gran parte de la escena geopolítica internacional, más allá de su tamaño, de dónde estén ubicados, sino justamente porque allí se juegan el tablero internacional, en este caso la puja entre Rusia y Occidente. Georgia es terreno explícito ahora, después más que nada de las elecciones, donde quedó este gobierno que acusa obviamente a Sueño Georgiano de ser prorruso y a la vez un Sueño Georgiano que dice, che, no somos prorrusos, lo que defendemos son los intereses nacionales de nuestro país y no queremos un injerencismo estadounidense ultranza, que es un poco lo que está habilitando este gobierno desde hace varios años ya. Uh-huh. Sí, y en paralelo, Moldavia, con una situación similar también, unas elecciones, una segunda vuelta electoral. La primera fue el 20 de octubre con... caso contrario, triunfo de la actual presidenta más pro-occidental. Rarísimo, perdón que te corte, pero fue muy raro. Sí, pero desde ya. En el medio, por supuesto, de una ola de medios titulando, por ejemplo, no sé, estoy leyendo una nota de CNN que se llama ¿Cómo el dinero negro de Rusia podría amañar las elecciones presidenciales en Moldavia? Y así titulares varios. Pero bueno, mañana es la segunda vuelta. Habrá que ver qué pasa. Una Moldavia que, por ejemplo, en mayo de este año, ¿saben quién estuvo en Moldavia? Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Saben qué prometió cuando estuvo ahí? Bueno, $135 millones de ayuda adicional para la seguridad energética en una Moldavia que en su frontera noroeste limita con Ucrania. Estamos viendo ahí el mapita que nos pusieron los productores muy... Sí, y que se lo miran, está muy cercano, más allá de que hay más allá de que no limita con el Mar Negro, que no tiene salida al Mar Negro, sí es una región donde, en la zona sur de Ucrania, hoy controlada en gran parte, en esa región, controlada en gran parte por Rusia, hoy por hoy, en el marco del desarrollo de
el conflicto que se está dando en esa región. También por eso es importante el lugar geográfico que ocupa, y por eso siempre recomendamos, cada vez que hablamos de un evento de estas características, de ver en qué lugar del mapa está, qué tipo de no solamente de población tiene ese país, sino qué tipo de geografía tiene ese país. Bueno, habrá que, o sea, claramente la victoria o la reafirmación de la victoria de la actual presidenta de Moldavia podría ser la definición del ingreso de Moldavia a la Unión Europea. Se hizo un referéndum junto con las elecciones primarias del 20 de octubre, donde la gente decidió por un estrechísimo margen adherirse a la Unión Europea. Pero bueno, me imagino que ese proceso, por supuesto, va a tener continuidad si esta señora pro-occidente gana efectivamente las elecciones. Pero bueno, repasando lo que decía en relación al apoyo de Estados Unidos, bueno, cuando estuvo Antony Blinken promete estos 135 millones de ayuda adicionales, sobre todo en lo que es seguridad energética. Pero antes de eso, y desde que comenzó la guerra en Ucrania, Estados Unidos había proporcionado a Moldavia la módica suma de 774 millones de dólares en ayuda financiera. Un vuelto. Obvio, un vuelto para lo que van repartiendo por todos lados. Pero bueno, ahí... En las elecciones de Estados Unidos gastaron más. Y sí. Y no te pongas a mirar cuánto es la deuda de Estados Unidos de Argentina con el FMI. Bueno, pero no es menor dentro de lo que pasó en Moldavia que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia salió a denunciar y a hablar de que en realidad los órganos que estuvieron observando las elecciones en Moldavia reconocen informalmente un nivel sin precedentes de violaciones por parte de las autoridades en la primera vuelta de las elecciones y que el referéndum tampoco tendría la legitimidad que se aparenta. Me parece que no es un dato menor, como decía Nico, fue una elección muy ajustada. Digamos, en el caso de las elecciones del referéndum hubo una diferencia de 14.000 votos en una convocatoria de 1.500.000 personas que votaron, es decir, muy finito. Como decíamos, bueno, Rusia denuncia que hubo ahí un par de manoseos en los resultados electorales. Mientras tanto, Moldavia, digamos, reconoce estos resultados tanto de las elecciones presidenciales, que van a ser mañana. La segunda vuelta del balotaje va a ser... No, mañana, 3 de noviembre. Se vota un domingo como corresponde. Así se hace. Como corresponde. Perdón, voy a hacer una fe de ratas. Si tienen ganas, pueden ponerlo. Si tienen ahí el Maps, pueden poner en la parte para ver dónde está Moldavia. Si ponen el mapa, si no, pueden entrar al Maps y hacer el seguimiento conmigo. Si hacen zoom a esa imagen en la aplicación de mapas que te permite hacer zoom para adentro y qué sé yo, Moldavia sí tiene contacto con el Mar Negro, algo que por eso decía una fe de ratas, me corrijo, es una porción sí. Así de chiquitita. Es una salida como si fuese un puerto. Es una salida al mar, es una cosa muy, 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 muy chiquita, porque todo lo demás es Ucrania. Uh-huh. Pero, y acá es lo que les decía que es importante, está muy cerquita de la región de Odessa. Una región clave. Ahí lo vemos. Que hoy controla Rusia. Es una región muy, muy estratégica, sobre todo porque además es la zona más occidental, o una de las zonas más occidental de territorio ucraniano en el Mar Negro, y está lindera o muy cerquita de Crimea, otro de los territorios. Ahora sí estamos hablando de Crimea ya constituido, consolidado como un territorio ruso. Incluso con plebiscito y la mar en coche. Acá preguntan qué significa elecciones parlamentarias. Es como si fueran las legislativas en Argentina, digamos, cuando se eligen quiénes van a conformar el parlamento de cada uno de los países, es decir, no así el presidente, aunque en los países donde hay primer ministro funciona distinto, claro, ¿no? Los sistemas parlamentarios. Claro. El sistema parlamentario lo que tiene es que quien elige al primer ministro es el Parlamento. A proposición del presidente. Claro.
pero no es un voto directo, digamos. Ujú. Ahí, metele zoom, metele zoom, metele zoom. Dale zoom, dale zoom, dale zoom. Ese triangulito que se ve ahí, eso es lo único que tiene de contacto Moldavia con el Mar Negro. Ahora, si abrís un poco la imagen y vas un poco para la Un saludo a los que derecha, están en la vendría app. a ser. Ahí van a ver, eso es Odessa, y enfrente, lo que parece como una isla de eso, es territorio... No, abrí más. Ahí está. Todo, y anda más a la derecha. Eso que se ve ahí es Crimea. Sí. Claro. Clases de geografía con marcha de gigantes. Todo ese bulto, ahí lo ven. Bueno, ahí se ve. Eso que se ve como un triángulo. Espero que nadie nos esté escuchando por la aplicación. Sí, un porque saludo. No, si nos ven en la Si no, aplicación... abren el Vengan mapa. a YouTube, Vengan a chicos, YouTube. porque la verdad es que se nos hace muy difícil. Claro, vengan a YouTube, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les avise cuando esté el vivo de alguno de los programas que hacemos durante toda la semana. Y recuerden siempre, Moldavia, linda con el Mar Negro. Y Moldavia linda con el Mar Negro, aunque sea muy escueta su lindez. Y metí una palabra nueva, pero bueno, no importa. Dicho esto, por eso decíamos, importante lo que pueda llegar a suceder en esa región. No hay que olvidar, y vuelvo a la importancia de los mapas, no hay que olvidar que esto se da en el contexto de una guerra abierta directamente, más allá de que en la formalidad sea solamente Ucrania contra la Federación Rusa. Es una guerra abierta entre la OTAN y la Federación de Rusia, por lo que implica, más allá, de hecho en estos días nuevamente hubo bajas de ciudadanos occidentales en territorio ucraniano, no de ucranianos, sino de norteamericanos. Hay gente de acá de América Latina que fue a pelear en la guerra en Ucrania. De hecho hay un argentino que maneja drones, supuestamente. Suerte, amigo. Bueno, Sí, ponele. Bueno, la cuestión es que hay que prestarle atención a estas cosas, y se ve en esto que decíamos que es importante tener en cuenta, esto de no me gusta cómo es el resultado, lo desconozco. No me gusta cómo me fue en la elección, desconozco el resultado. Estamos yendo hacia una situación muy polarizada, o que empieza cada vez a polarizarse más, y que tiene que ver con la polarización que está habiendo a nivel internacional, entre el planteo, si se quiere, más de ese occidente colectivo, como lo solemos llamar habitualmente, representado por Estados Unidos, la OTAN o los países de la Unión Europea, no en su totalidad, pero sí en su mayoría, el Commonwealth, Australia, Nueva Zelanda, Sí. Japón, si queremos incluirlo en ese... el G7. porque está el en G7, Canadá, bueno, todo ese bloque, digamos que según ellos es el mundo libre, así entre unas comillas muy grandes, contra el planteo que vienen haciendo Rusia, China, Irán, y lo que representa más el BRICS, o el BRICS junto con la ASEAN, los países asiáticos, la Organización de Cooperación de Shanghái, distintos bloques que empiezan a pretender, o lo que también hemos mencionado en alguna oportunidad, lo que se empieza a mencionar como el sur global, que empieza a plantear otra idea. Esa polarización se empieza a trasladar cada vez más frecuentemente a las disputas electorales internas en cada uno de los países. De hecho, no es casual que en este contexto Mondino vota a favor de levantar el bloqueo y Milei le da un boleo en el traste y la manda a freír churros y pone a otro que le va a responder. Bueno, es la misma disputa, en distintos niveles o en distintas escalas de análisis, pero termina siendo la misma confrontación de ideas, podría ser, bueno, no sé. Sí, de ideas. O de cómo... De plata, de intereses. De para dónde va a ir el mundo. De intereses, sí, sí. Un poco de todo. Bueno, dicho esto, ¿vamos a escuchar algo de música o no? Cualquier duda comenten en el chat que No respondemos. sé cuál de todas vamos a ir a escuchar. Vamos... ¿Sí? ¿Sí? Pará. ¿Condenaron? Me parece Pará que sí. te lo chequeo, arranquemos por otro lado y lo voy chequeando. Bueno, vaya chequeando. ¿Vos vas a arrancar por ahí? ¿Qué ibas a tirar? No, yo iba a tirar que el Frente Amplio ganó la primera vuelta de las elecciones uruguayas. Sí, vamos a tener, creo, no sé,
porque Perfecto. todavía Nico no mandó nada, pero creo que vamos a tener un breve informe de Nico Centurión. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, Al sí, respecto. no consiguió obtener el 50. Bueno, lo que se especulaba. Lo que habíamos ya lo analizado habíamos con hablado él en la la previa, semana todo parece pasada, indicar que no le iba a dar. Incluso algunas encuestas posicionaban al Frente Amplio un poco por encima de los 45 puntos porcentuales. Bueno, con el 99,9% de las mesas escrutadas, sacó el 43,9% de los votos, y la coalición actual de gobierno con sus diferentes candidatos quedaron atrás. Recordemos que más allá de ser una coalición y de que todos seguramente en la segunda vuelta votan al mismo, la realidad es que cada partido para estas primarias presentó su propio candidato. Bueno, el que salió primero dentro de esta coalición multicolor es el Partido Nacional, que obtuvo un 26,8% de los votos. Bastante por detrás quedó el Partido Colorado con el 16% de los votos, y el ultraconservador Cabildo Abierto quedó con el 2,4%. Bueno, después aparecen el Partido Independiente y los demás. Pero bueno, una victoria que está claro, se complejiza, sobre todo porque no es lo mismo que te falten 6, 7 puntos porcentuales para llegar al 50% que haber quedado un poco más cerca, ¿no? Creo que es un resultado donde la mirada, por lo menos de cara a la segunda vuelta que se va a realizar a fin de este mes, no pinta tampoco bastante bien para el Frente Amplio, pero veremos. Creo que con militancia desde ya es una elección que se podría ganar. El problema está, como lo charlábamos, en las propuestas y en cómo eso está llegando a la población uruguaya. Decíamos recién que se vienen dando situaciones interesantes en este mundo. Una que se dio en estos días, de hecho sucedió ayer si no me equivoco, fue que el presidente chino Xi Jinping recibió a su homólogo eslovaco, Robert Fico, aquel que quisieran asesinar hace algunos meses atrás. Esto se da al cumplirse el 75 aniversario del establecimiento de relaciones entre la República Popular China y Eslovaquia. Xi Jinping destacó que tras un desarrollo de 3/4 de siglo, la amistad tradicional entre ambos países está llena de vitalidad y de cooperación. Hay que recordar esto, Fico, al igual que Viktor Orbán, el presidente de Hungría, son dos de los defensores más acérrimos de no seguir alimentando las sanciones contra la Federación Rusa de parte de la Unión Europea y de dejar de financiar la guerra en territorio ucraniano. No es menor, me parece, al igual que Serbia, es el tercero de estos países que también se opone. De hecho, Serbia es quizá el que más enfáticamente ha manifestado su posición más prorrusa, si se quiere, o de mejores relaciones con Vladimir Putin, al igual que Orbán. Son los dos que mejores relaciones tienen con el presidente ruso. Robert Fico no tanto. De hecho, Robert Fico viene de una extracción, si se quiere, a como lo podríamos considerar aquí en Occidente, más de derecha o de centro derecha. Supo subirse a la ola del COVID-19 para volver al poder. Había sido desplazado por supuestos casos de no hay que seguir alimentando la guerra. Bueno, la realidad es que visitó a su par chino Xi Jinping en el marco del 75 aniversario de las relaciones entre ambos países, hecho no menor. China cumpliendo 75 años. Bueno, de hecho por eso muchos de los planes chinos son cuando cumplan 100. Uh-huh. El cumple 100 va a ser el que dé la pauta. Bueno, noticia interesante, sobre todo entendiendo estos juegos de idas y vueltas que hay dentro de la Unión Europea con Oriente. Y lo chequeé. Y así es, como lo decía Miri al entrar ahí al aire, fueron condenados oficialmente los policías, ex policías Ronnie Lessa y Elcio Queiroz, asesinos confesos de la concejala de Río de Janeiro, Mariel Franco, luego de
6 años de impunidad estos policías que fueron los ejecutores del crimen, no solo de Mariel Franco, sino también del conductor del auto en el cual se dirigía, Anderson Gómez. Ambos fueron asesinados y estos 2 ex policías fueron condenados a 78 años y 9 meses de prisión en el caso de Ronnie Leza, y 59 años y 8 meses de prisión en el caso de Elcio Queiroz. Un paso hacia la justicia, en este caso se dio en un juicio por jurado compuesto por 7 personas comunes que decidieron y sentenciaron a los ex policías al considerarlos culpables del doble homicidio con 3 agravantes: la motivación del crimen, la emboscada y el uso de medios que impidieron la defensa de la víctima. También fueron condenados por intentar asesinar a la asesora de Franco, Fernanda Chávez, y por haber conseguido de forma ilegal el vehículo usado el día del asesinato. ¿Qué sucede aquí? 2 cosas. Por un lado, obviamente no van a estar 78 y 59 años en cana. Se ordenó que los asesinos puedan pagar una pensión para el hijo de uno de ellos. Van a estar cumpliendo 18 años de prisión y el resto de la pena será en un régimen abierto o semiabierto. Capaz se mueren antes. Sí, es probable, es decir, con menos restricciones, pudiendo, por ejemplo, vivir en instalaciones de menor seguridad o incluso en sus hogares bajo ciertas condiciones. Y como decía recién, también va a haber que pagar una pensión para el hijo de Gómez hasta que cumpla 24 años, es decir, el hijo de Anderson, el conductor, e indemnizar con 706.000 reales a cada uno de los familiares de las víctimas por daños morales. Eso por un lado. Por el otro lado, digo, un pasito más para la justicia y no una justicia completa, porque los autores intelectuales del crimen, digamos, los verdaderos, las verdaderas mentes que están detrás del asesinato de la concejala, que sabemos que no solamente tiene que ver con el crimen organizado, sino que concretamente con la política de Río de Janeiro y del país, con, en este caso, la vinculación con el diputado federal Chiquinho Brassao y su hermano Domingo Brassao, también asesor del Tribunal de Cuentas de Río. Bueno, ambos que se los especula como presuntos autores intelectuales del crimen, vinculados al bolsonarismo, y que obviamente fueron a declarar. Están bastante involucrados porque Leza, uno de los condenados, los nombró. Entonces están bastante pegados a la causa, pero en este juicio por jurado no fueron condenados. Veremos cómo continúa, lo venimos siguiendo hace años este caso y así lo seguiremos haciendo, pero bueno, era importante entonces comunicar que han sido condenados por lo menos por ahora los autores materiales del crimen. ¿Querés que te diga una más? Sí, hagamos otra rondita. Bueno, el Congreso peruano aprobó el ingreso de tropas estadounidenses, ninguna novedad, pero en el día de ayer se aprobó en el Congreso peruano que en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se va a estar realizando a mediados de este mes, puedan entrar 600 militares estadounidenses con armas de guerra. La votación fue con 62 votos a favor, 23 en contra, 7 abstenciones. Bueno, no hubo mucha resistencia en el Congreso de Perú para evitar el ingreso de tropas estadounidenses. Bueno, un pedido además de la usurpadora de la presidencia, con Dina la que Boluarte. Lula se lleva muy bien. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo de esto. ¿Acaso? Sí, en algún momento lo vamos a en algún momento a mí me lo prometieron. En el programa de hoy lo vamos a abordar. Me lo prometieron después de la tanda. Bueno, después Estoy de la tanda. ansiosa, jugosa de este debate. Bueno, perfecto. ¿Alguna No más? sabés cómo vos La frase, más de Perú? estoy jugosa de este debate. De Perú nada más. Delphi lo vino. ¿Vos tenés alguna otra pero vos no sabés noticia, cómo Delphi? se picó acá afuera. Yo tengo una noticia que es horrible, así que tendría que cambiar el clima totalmente de la situación. Lo puedo hacer, Sí, si sí, me lo dele, permiten. dele. No soy yo, soy una simple mensajera, es el mundo cruel. ¿Por qué? Porque 130 mujeres, o alrededor de 130, puede que sean más, mujeres sudanesas, se suicidaron para evitar ser violadas por los paramilitares de justamente Sudán. Han utilizado la violación de mujeres como herramienta de guerra para humillar a los hombres y formar el desplazamiento de la población local, un mecanismo que lo hemos hablado, que sucede en el 100% de las guerras. Se da de esta forma, se utilizan los cuerpos de las mujeres como territorio de conquista. En este caso, en Sudán, ante el avance del paramilitarismo, se está dando lo mismo y alrededor de 130 mujeres se conoció que se suicidaron para evitar que esto les suceda.
Los paramilitares de la Fuerza de Apoyo Rápido han sido los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo violencia sexual contra mujeres y niñas. Es así que la directora de la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África, Al-Karib, confirmó que resulta de la denuncia del suicidio masivo. Así que bueno, una noticia la verdad que bastante escalofriante, pero para también saber que esto sigue pasando en el mundo, que sigue avanzando el paramilitarismo, justamente hablando, ¿no?, del ingreso de tropas en Perú. Bueno, cuando se dan estos procesos de invasión, de militarización de las sociedades, se dan estos procesos de paramilitarismo, y eso va acompañado obviamente de las peores atrocidades que conocemos, entre ellas la violencia sexual y la violación como herramienta de guerra. Lamentablemente tenemos que hablar ya de más de 200 víctimas fatales en Valencia, en aquella región del Reino, porque no hay que olvidar que es un reino. Está todo mal de España, para Pedro Sánchez. luego de esta gota fría, creo que le dicen, que fue una especie de alud, que se cobró como mínimo, por lo menos por ahora, la vida de más de 210 personas. Esto sucedió entre el jueves y hoy. Todavía se siguen haciendo remoción de escombros y de el enorme desastre que dejó. Hay imágenes, la verdad que escalofriantes. Hay imágenes muy simbólicas, como una calle entera repleta de autos. Parecía una imagen sacada de The Walking Dead o alguna de esas series apocalípticas. Al respecto, la cuestión es que muchos analistas, por lo menos de los que he escuchado, hablan de no solamente la incapacidad de haber avisado antes para que la gente no saliera de sus casas, sino de cloacas tapadas, del alcantarillado mal hecho, de no tener previsibilidad. Bueno, parte de lo que termina sucediendo y que viene sucediendo hace muchos años en muchos lugares del mundo, sobre todo en territorios occidentales, donde se habla de la panacea de los gobiernos y las democracias, que después tienen este tipo de consecuencias cuando no se invierte en lo que hay que invertir y se gasta la plata que habría que usar para esto, para financiar una guerra en otro país. 11 de la mañana, vamos a hacer una breve tanda y a la vuelta arrancamos con la segunda hora del programa. Vos mandale mecha, Wadi. Si ves que estamos boludeando mucho, vos mandale mecha, danos aire y boludeamos en vivo. No. ¿Cómo no? No. Sí, ¿cómo? No, porque acá se dicen cosas que no. Pero ¿cómo vamos a dejar a la gente ahí dando vueltas, esperando que nosotros se nos ocurra decir que nos den aire? Mientras ponen like al vivo, comparten, comentan. Eso. Recuerden se suscriben a la comunidad trinchera. Ahí está, mirá, abajo de Delphi. Ahí Wadi puso el QR en el cual pueden ingresar y suscribirse a nuestra comunidad y tener no solamente descuentos en distintos lugares, comida, bebida, textiles, cosas, algunos emprendimientos de misiones que se han sumado también. Uh-huh. De hecho, vos tenés una remera de... Yo tengo una remera de peso argento. No, pará. No se ve, ahí está. Revolución. Desde Misiones. Muy linda. Con envío gratis. Sos parte de la comunidad trinchera. Con envío gratis si sos parte de la comunidad trinchera, y participan de los sorteos, no solamente de los que hacemos aquí en Marcha de Gigantes, sino de los más de 30 sorteos que hay a lo largo de la semana en distintos programas que hacen a la programación habitual de Radio Trinchera. Y estamos vendiendo rifas también. Estamos vendiendo la rifa de fin de año. 2.000 pesitos, la precio rifa congelado. De la soberanía. Sí, es verdad. Así que compren sus numeritos. Hay numeritos para vender, para comprar. Porfi. Aquellas personas que quieran además vender números también lo pueden hacer. Uh-huh. No hay ningún tipo de problema. Recomendarles, recién se las pasaba a los productores, 2 notas, en este caso, de lo que dejó la cumbre de los BRICS. Algo analizamos la semana pasada, 2 de los analistas que suelen ser recurrentemente mencionados en este programa. Uno, el doctor Alfredo Jalife Rame, mexicano de nacimiento, sirio-libanés de descendencia familiar. Rusia y China optan por la desdolarización gradual en la tectónica cumbre de Kazán. Jalife es uno de los que venía analizando la cuestión más de la desdolarización y cómo podía llegar qué podía llegar a suceder en Kazán respecto de esto.
El otro es Pepe Escobar, brasileño de nacimiento, hace más de 30 años vive en Asia y es una de las personas de habla hispana, por lo menos, o latina, que más sabe de lo que sucede en Asia. Los BRICS hacen historia, se pregunta si podrán mantener el impulso, al menos así es el título de esta columna que escribe Pepe Escobar. Ambas notas publicadas en particularmente en Sputnik, pero sobre todo las de Pepe Escobar las pueden encontrar en otros idiomas, en otros portales. Así que, dicho esto, nos vamos a meter en lo que Mir quería llegar. Con el jugoso debate, que no sé si está el debate, por lo menos son algunas de las tesis. Hay un debate, hay posiciones encontradas. No son encontradas. No, ahí es donde estamos de acuerdo en varias cosas y en otras no estamos tan de acuerdo. Sí. Yo particularmente hice una especie de vómito la semana pasada en vivo. No recortaron el vómito ese. Está completo, es verdad. Está el recorte completo, si quieren escuchar el vómito. Sobre el final está el vómito de mí. Bueno, nada, sin haberlo procesado demasiado tampoco, simplemente llegué como un poco enojada con Lula y dije lo que me parecía. Hoy lo sostengo, digo, quizás he podido reflexionar un poco más. Tuve una pensando en la semana. Tuve una semana más, sigo pensando lo mismo, ¿no? Me parece una incoherencia, una inconsistencia e incluso hasta me parece peligrosa la postura de Brasil, ¿no? Sobre todo porque me parece que en principio se da algo que no lo charlábamos la semana pasada. Celso Amorim justifica o dice, bueno, creemos que todavía no es el momento, no dice como creemos que todavía no es el momento para que Venezuela ingrese a los BRICS. No tiene que ver con un juicio político o moral como sobre el régimen en Venezuela, digamos, como dice, en los BRICS hay países que practican determinados tipos de régimen, desde ya hay monarquías que son partes de los BRICS. Lo que planteaba Morim es, la cuestión es si tienen capacidad, por su peso político y capacidad de relación, de contribuir a un mundo más pacífico. Es una pelotudez lo que dijo Morim. Pero desde ya que es una pelotudez, pero... al principio, para mí hubo un mal augurio desde el momento en el que Lula dijo tuve un accidente doméstico y no voy a ir. Había algo. Después pusieron una foto con unos puntos acá atrás. Sí, aparentemente se cayó en la ducha, no sé qué le pasó. Bueno, está cagás un poco, capaz. Bueno, paren, es Lula. Sí. Siempre fue así Lula. Escuchen lo que tengo para decir. A lo que yo voy es, vos estás planteando la capacidad de contribuir a un mundo más pacífico. Bueno, ¿a qué mundo más pacífico está contribuyendo Brasil diciendo, por ejemplo, no sé si reconozco la institucionalidad brasileña, cuando sabemos que todo lo que eso ha generado, el discurso de fraude, de no reconocer la institucionalidad venezolana, lo que ha generado es tipo un caos, violencia en las calles. Sí, casi una guerra civil. Bueno, en realidad casi, no. Digo, es lo que buscaba. Es lo que buscaban. ¿A qué mundo más pacífico contribuís si, aunque vayas a foros internacionales y digas paren el genocidio en Gaza, seguís comercializando insumos con Israel? Bueno, papu. No sé a qué mundo más pacífico. Y para mí, es peligroso porque vos estás cuestionando de alguna manera la institucionalidad. Me parece que los BRICS termina siendo una gota que rebalsa el vaso después de esto, de un par de meses caldeados donde... Lula de verdad no fue muy afectuoso con el proceso electoral venezolano, no fue muy respetuoso del proceso electoral. Se atrevió a decir incluso que se podían hacer las elecciones de vuelta. Lo propuso. Bueno, no importa. Dijo que una posible solución para el diálogo. Eso es una posible solución para el diálogo entre los distintos sectores en Venezuela era volver a hacer las elecciones. La foto que le ponen. Bueno, sí. Y eso es desconocer el resultado electoral. Hubo elecciones y las ganó Nicolás Maduro Moros, es el presidente electo de Venezuela. Lula desconoció ese proceso. Y lo que yo digo es que a mí me parece peligroso, porque por más que tenga que ver con un deseo, si querés... de él de Lula ser quien maneje los hilos en la región, ¿no? Sí creo que es una alineación indirecta con los Estados Unidos y que eso es peligroso por una cuestión muy concreta que tiene que ver con que
después de Venezuela, ¿quién sería el otro dirigente de nuestra región por el que irían los Estados Unidos? ¿Cuál es el otro país con recursos, con un presidente medianamente progre, que tiene peso y que... Colombia. No me... Pero si Colombia no está... Si le sirve a Estados Unidos, Colombia antes que Brasil. Te lo firmo ya, porque pero, Brasil ya lo tienen... Pero Estados Unidos no dejó de tener... Brasil ya lo tienen cooptado. Desde antes, no Colombia? desde ahora. Colombia no la tiene cooptada, no sigue habiendo una guerra civil en Colombia, sí. No sigue habiendo la guerra que quiere Estados Unidos que haya, no Sí. sigue... ¿Y quién dice que pero no? entonces ¿por qué vas a elegir Colombia? Porque el discurso de Petro puede llegar a ser más revolucionario que el de Lula. Porque institucionalmente Lula es institucionalista. Pero estoy hablando Siempre lo fue. del peso político del país, digamos. O sea, ¿qué preferís vos? ¿Manejar un país Pero que... si Lula le responde a los intereses norteamericanos, según tu teoría, ¿para qué le haría un golpe? Si le estaría dando lo que quiere. Porque no, porque digo El que es una problema es alineación ese. indirecta, eso es lo que yo digo. ¿Y qué hasta tiene? dónde te sirve a vos No, alinearte pero no le indirectamente, importa. no por pedido de Estados Unidos? ¿Para qué te sirve a vos alinearte indirectamente con los Estados Unidos? Por proposición Pero tuya, todos, el- si sabés que vos sos el próximo. Pero hay que ver si... Acá me meto. Pero Meta. hay que ver si la alineación con Estados Unidos es primero la alineación y luego la decisión, o es a la inversa. Digo, me parece que Brasil siempre tuvo una tendencia a... Eso es lo que digo. Eso es lo que estoy... Pero para mí la alineación es no está digo, alineada en para mí- términos de veto el ingreso de Venezuela y de Nicaragua porque me lo pide Estados Unidos, como tanto... al revés. Y eso es lo que digo que es peligroso. Obvio que es peligroso, pero Brasil siempre actuó así. Que acá voy a concordar con Nico. Yo recuerdo El problema- cuando Néstor Kirchner era presidente de la Argentina y no es la primera vez que Brasil toma una decisión que perjudica a países de su región muy cercana en pos de intereses propios. Siempre Brasil ha tomado decisiones en ese sentido. Me parece que en esta línea lo que le hace ruido no es, obviamente, no es lo de las elecciones que dice Amorín por una cuestión de que salieron con 5 o 6 discursos distintos al mismo tiempo, a decir, no, fue por esto, no, también fue por aquello, no, también fue por aquello. Ya cuando tenés 3 versiones distintas es porque no es ninguna. Claramente la intención es otra. Yo creo que el principal motivo del veto de Brasil a Venezuela es la competencia en términos de la producción de petróleo y lo que puede significar en términos regionales tener a 2 referentes, porque sabemos que el BRICS se mide en cuánto del PBI ponés, ahí no importa quién votó, quién no votó, quién es el presidente, Sí. qué orientación política tiene el país, lo que importa es cuánta es tu capacidad productiva y cuánto producís y cuánto es tu PBI. En eso estamos completamente de acuerdo. De hecho, tiramos, o sea, la semana pasada tiramos datos de cuántos barriles de petróleo produce Venezuela, de que Venezuela además está en la OPEP, que es un lugar al que Brasil No hace falta ni que hable. está deseando. O sea, para mí está. Pero yo está coincido con esto. Yo lo que clarísimo. digo, está clarísimo. Igual yo coincido en lo que dice Mir de que es peligroso. Lo que digo es que no es sorpresivo. O sea, es una... No sé si no sé No. si me parece sorpresivo. Yo Yo lo que- nunca me yo- asombré. A mí hay el otro día les compartía un videíto que hicieron los de Ahí les va. Esta especie de cuestión cómica que hacen de habla hispana y que se reproduce por Russia Today, por RT en español. Y había algunas de las cosas y arroja algunos de los motivos o algunas de las tesis que hay, porque son por lo menos 4 o 5 tesis por las cuales se baraja que puede haber sido el veto. Algunas las acaban de mencionar. Por ejemplo, una alineación directa con Estados Unidos es una de las tesis. La idea de Brasil de ser el mandamás del barrio, si queremos ponerle, sería una segunda tesis. De que si ingresaba a Venezuela, Venezuela podía correr el eje discursivo hacia la izquierda, cosa que Brasil no quería. Tercer tesis. Y había alguna más. Lo que me parece que es importante remarcar en esto es que Brasil nunca fue con Lula distinto a como es ahora. Más allá de la política doméstica y de que en este caso por lo menos hay algunos elementos que están arrojando distintos analistas que dicen que directamente ahora está entregando Brasil a los designios norteamericanos o a las corporaciones. Algunos analistas plantean eso. Otros analistas plantean Lula siempre fue institucionalista, siempre miró con más apego, con más, no sé cómo decirle, con más No es ser benevolencia, institucionalista cuestionar las elecciones en otro país. con benevolencia, con más benevolencia
a la Unión Europea y a Estados Unidos que a otros bloques. Siempre fue así. De hecho, una de las notas que les recomiendo que lean es la que escribió Sergio Rodríguez Helfestein, que fue diplomático venezolano en la época de Chávez, que escribe una nota que se llama La actuación de Brasil en los BRICS, guerra avisada no mata soldados. ¿Por qué? Y cita un ejemplo claro cuando él estaba dentro de la Cancillería trabajando junto con Delcy Rodríguez. Lo que dice básicamente es que entiende el comunicado que sacaba la Cancillería venezolana, que no responsabiliza ni a Lula, ni a Morín, ni a la Cancillería brasileña, ni a Itamaraty, sino que dice Brasil, así abstractamente, pero porque entiende que también la división entre Brasil y Venezuela es algo que los norteamericanos buscan. Por consiguiente, bueno, hace un ejemplo cuando se estaba discutiendo, pone un ejemplo de cuando se estaba discutiendo que Venezuela ingresara al Mercosur. Había un funcionario de tercera línea de quien era presidente en ese momento del Paraguay, Nicanor Duarte, que se negaba a firmar un documento. Sin la firma de ese político de tercera línea, Venezuela no podía ingresar al Mercosur. ¿Qué pasó? Delcy Rodríguez le dijo a Sergio Rodríguez Helfestein, andate al Teresa Carreño a hablar con este funcionario. Chávez había dado una orden que estaban esperando Lula y Néstor Kirchner para tener la reunión. La orden inicial de Chávez había sido, cuando llegue Duarte, que me lo traen en helicóptero a Miraflores y hablo con él. En el medio se conoce que había un funcionario de tercera línea que se negaba a firmar esa resolución para que Venezuela pudiese ingresar. Cambia la orden de Chávez y dice, tráiganlo por tierra, no lo traigan en helicóptero, tráiganlo por tierra para que tarde más, yo hablo con él, mientras vos andate a hablar con este funcionario y resuélvanlo. Y lo resolvieron. Y Venezuela ingresó al Mercosur. Entonces la diplomacia no siempre es institucional, y dentro del desarrollo de la nota que hace Helfestein, dice, además, Lula siempre fue institucionalista. Hablar de las elecciones de otro país no corresponde en todo caso, pero si vos estás hablando de la institucionalidad y de los controles y de los chequeos y los contrachequeos que puede hacer la oposición y de que todos se queden contentos con el resultado electoral, la postura de Lula y de Brasil respecto de las elecciones en Venezuela es entendible, porque siempre se manejó de esa manera. Y es una postura injerencista, sí, porque Brasil políticamente, históricamente, quiso ser un subimperio dentro del territorio sudamericano. Y ahí me parece que confluyen distintas directrices, que es, por un lado, Lula no quiere que se corra el eje a la izquierda. Por otro lado, quiere ser el que determine cómo se van sumando los candidatos al BRICS, pero ser ellos quienes condicionan. Y Helfestein pone otro ejemplo que es la bola o no que le dio Lula en su momento al Banco del Sur, la bola o no que le dio a la CELAC, la bola o no que le dio a la UNASUR, la bola o no que le dio a el Consejo de Seguridad Sudamericano. Todas experiencias que Brasil fomentó y puso en marcha y demás, cuando eran ellos los que podían guiar para dónde iba la situación. Por eso Brasil sí avaló y fomentó el ingreso a Argentina, porque el discurso hubiese sido de Milei o hubiese sido de Alberto Fernández, iba a ser de subordinado Claro, o pero junior sí, entramos como a lo el que hijito quería de Brasil. Brasil Y bueno, de la Venezuela mano. no iba a hacer eso, Nicaragua no iba a hacer eso, Cuba no es eso. Pero Cuba no molesta porque tiene otra discusión. No es el peso político que tiene Venezuela en términos petroleros y no es la narrativa discursiva de Nicaragua, de hoy de Daniel Ortega, que es mucho más belicosa con Estados Unidos. Igualmente me parece que también lo que entra en discusión es cuál va a ser el límite a ese veto que pone Brasil a Venezuela. Digo, me parece que es inevitable que Venezuela termine ingresando a los BRICS. Y además Venezuela ya tiene relación con todos los países. Por eso, o sea, digo, hay una nota de Emisión Verdad que habla de como una especie de fracaso del veto de Brasil a Venezuela, porque habla de todas las otras negociaciones que igualmente llevó a cabo el presidente de Venezuela en el marco de la cumbre de Kazán de los BRICS, en el marco de cooperaciones bilaterales o multilaterales que ya tiene Venezuela con un montón de países, porque esa idea de que Venezuela está aislada, digamos, quedó atrás hace mucho tiempo, de hecho, en términos Delcy reales. Rodríguez volvió recién de la India.
de haber tenido una reunión. Hay funcionarios venezolanos que están en Irán juntándose para mejorar la cooperación en comunicación y tecnología, digamos. No se va a aislar Venezuela. Pero digo, más allá de esto, digo, pero también digo, cuál va a ser la herramienta o el formato que tengan los BRICS para no terminar repitiendo también un formato de veto, digamos, de aceptación o negación de países ideológica al estilo Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. Digo, porque después, está bien que sea por consenso, pero después, ¿qué estrategias te vas a dar para no terminar siendo literalmente el Consejo de Seguridad de la ONU, que donde Estados Unidos dice no y es no? Mismo. Es lo mismo acá. Brasil dice no y Venezuela queda fuera. Es raro teniendo en cuenta el peso económico y político que tiene Venezuela hoy en día. Lo mismo pasa con Turquía. Por algo Turquía no lo asocian como miembro pleno y sí como socio. Porque como socio no tiene posibilidad de condicionar con su voto a quién entra y quién no entra. Y además porque es miembro de la OTAN. Muy probablemente, más allá de que eso haya generado un revuelo importante, porque es un miembro de la OTAN queriendo ingresar al BRICS, la cuestión en concreto es que entra como asociado, no entra con voz y voto para decir este entra, este no entra. Esos siguen siendo los 5 que iniciaron. De todas maneras, me parece que ahí, lo decíamos la semana pasada, el punto lo marca Putin en este juego de dimes y diretes. Cuando Putin expone públicamente a Lula, le marca, che, mirá, para mí lo que le está diciendo, y coincido con muchos analistas lo que están diciendo, es no me gusta qué estás haciendo con esto. Porque además Venezuela tenía consenso casi unánime para entrar al BRICS. Ahí está el coso. Y de hecho, de poco tiempo después de que se conociera la decisión, se conoció que el BRICS ya sabía desde por lo menos hace una semana que Brasil se negaba a que ingrese Venezuela. Claramente. Había en el medio negociaciones y charlas, pero de todas maneras hay una cuestión ahí que termina siendo, más allá de lo que marcabas, de que no se termine convirtiendo en la organización de la ONU o una cosa así, la cuestión de los vetos, pero hay una cuestión de los consensos que me parece que es importante, porque a diferencia de la ONU, el veto es porque quien manda es quien veta. En este caso, el veto es de uno que no está de acuerdo. Después podemos discutir las posibilidades o no, pero que haya consenso para que ingrese un país u otro no me parece menor. En ese marco de discusiones. No, estamos de acuerdo. Sí. El tema es que no se te vuelva contraproducente para el desarrollo mismo de los BRICS. Y sí, esos son... No, pero aparte, digo, teniendo en cuenta esto que decía Delphi, sin ¿no? una que justificación concreta, que el digamos, veto de última da razones. Fracasa en los términos de lo que sigue significando Venezuela, de lo que puede aportar Venezuela, de las negociaciones que llevó adelante con casi todos los otros países que integran este BRICS Plus. Me parece que el veto termina siendo... Nada, una razón para que la Lula lo terminen apedreando, por lo menos desde su base de votantes. ¿Qué pasó con el tercer peronismo? A ver, lo pongo en comparación en términos históricos. Primer y segundo mandato de Perón son una cosa, el tercero es otra. ¿Cambió la realidad del mundo? Sí. ¿Cambió la ecuación? Sí. Y en este caso no es muy distinto. Son distintos contextos, distintos personas. Bueno, pero la analogía, la analogía es parecida. Bueno, Lula preso. Bueno, o sea, hay algunos, por ejemplo, parecida. O sea, hay algunos analistas brasileños y muchos analistas venezolanos también, que por supuesto muy enojados con Lula. Yo no coincido tanto con esta postura, planteando que la alineación tenía que ver con la liberación, que el precio a pagar por la liberación de Lula y la posibilidad de conformar la alianza electoral, la coalición que formó para sacar al bolsonarismo de Brasil, era, bueno, el veto a Venezuela. Es una de las tesis o hipótesis que se maneja en los BRICS. Yo la verdad que no la comparto. Demasiado peso, me parece. Creo que es, sobre todo porque no hemos visto como otras demostraciones que por ahí nos acerquen tanto a esa tesis como quizás el veto a Venezuela y ya lo que venía sucediendo con el discurso en relación al proceso electoral del 28 de julio. Pero bueno, es
en base a lo que hoy se está sustentando esta traición a la que aluden por lo menos muchos venezolanos. Sí, es que bueno, también hay una cuestión de que obviamente te sentís dolido por ese no voto. Pero la realidad es que Brasil en todo caso, o Lula en todo caso, está siendo coherente con lo que hizo siempre, que fue querer ser quien determine para dónde va la región. Y incluso lo charlábamos la vez pasada, incluso Lula en una situación de desventaja, porque no tiene mayoría parlamentaria, no tiene mayoría de gobernadores. Le fue como el traste en las elecciones municipales de hace un par de semanas. Sí. Entonces está muchísimo más condicionado incluso que antes. Y con una situación económica que no se logra revertir, más allá de que haya mejorado en el último tiempo. Entonces es una cuestión que es multitask, Está muy... sí, ¿Qué le utilizando pasa? Está en inglés hoy, Nico. multiformato, digamos, causal. Sí. Task, no. Bueno, No era. no es tarea, multitarea no es. Bueno, tiene múltiples variables. Obvio, sí. Y todas son parte de la decisión. Ese es el punto. Y lejos de esta cuestión de justificar o no, es lo que estamos tratando de hacer es tratar de entender por qué. Porque después, obvio, si nos preguntan a cada uno de nosotros, y yo a Lula lo quiero, si lo tuviese enfrente, lo puteo. Yo no. Bueno, perfecto. Después le doy un abrazo y le digo, compañero, piense lo que está haciendo. Porque puede tener consecuencias catastróficas lo que hizo. De hecho, lo que hace Putin de exponerlo también es para, bueno, a ver, media pila. En definitiva, vamos a cerrar por ahora este caso. Les dejamos las 3 notas, las van a tener en redes sociales dando vuelta para que puedan leer de estas 3 notas que les mencionábamos, la de Sergio Rodríguez Helfestein, la de Alfredo Jaliferrame, la de Pepe Escobar, y vamos a sumar la de Misión Verdad, que es buena la nota que hicieron. En algún momento vamos a hablar con Bruno Scarsini, uno de los argentinos que trabaja en ese proyecto comunicacional en Venezuela. Dicho esto, ¿vamos a escuchar algo de música primero? Vamos a escuchar algo de música primero. 11:34 en la República Argentina. Nos venimos a un tema que desde hace bastante le venimos dando ruedo, siguiéndolo, tratando de entender también por qué se dan las cosas que se dan. Hemos abordado en distintos programas de Radio Trinchera durante la programación, en distintos momentos. Hemos dado voz a distintas interlocuciones para tratar de entender por qué se da lo que se da en la querida hermana Bolivia. Decíamos en más de una oportunidad una interna entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente de ese país, Luis Arce, ambos pertenecientes al movimiento al socialismo, al MAS IPSP. Y una situación que, por lo menos hasta hace algún tiempo, no dejaba de ser una interna cada vez más virulenta, cada vez más conflictiva, donde, por lo menos desde lo lejos, se veía que era cada vez más irresoluble esa interna, porque no se estaban dando las condiciones para sentarse a discutir, para sentarse a resolver políticamente, discutiendo de esas dos vertientes. Creo que hasta la semana pasada, o en el transcurso de esta semana, en el que el presidente Evo Morales comparte en sus redes sociales, al igual que algunos de sus, en principio él, después una de sus asesoras, que era la que estaba con él, y eso ya empieza a tomar estado público y a viralizarse, que es una persecución e intento de asesinato. Se ve en ese video, se ve cómo está corriendo el auto, después se ven imágenes del auto o filmadas donde se ven los impactos de bala. Se habla además de 14 impactos de bala en este lugar. A raíz de eso empiezan a surgir un montón de comentarios, de especulaciones, de denuncias. Se denuncia incluso que fueron fuerzas especiales de la policía. En definitiva,
un montón de situaciones que se fueron dando que llaman a decir, bueno, se está llegando a un límite difícil, muy difícil. Cuando ya se llega a una violencia de este tipo, viene siendo una situación muy, 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 muy complicada. De hecho, para charlar de este tema, vamos a establecer contacto con Teresa Gutiérrez, María Teresa Gutiérrez. Perdón, María Teresa Gutiérrez no, estoy diciendo cualquier cosa. Teresa Morales Olivera fue ministra de Economía, si no me falla la memoria, del gobierno de Evo Morales y es asesora de Evo Morales en la actualidad. Tiene la gentileza de conectarse unos minutos para charlar con nosotros. Teresa, muchísimas gracias por estos minutos. Nicolás San Pedro, Miranda Sardá, un batallón, digo, un regimiento. Teresa, ¿nos escucha ahora? Sí, sí. ¿Cómo le va? Les escucho, dígame. Nicolás, Miranda y Delfina de este lado. Un gusto. Muchas gracias por su tiempo. Encantada. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Teresa, a ver, decíamos recién una situación que ya está sobrepasando un límite que más allá de una interna no debería sobrepasarse, que es el de la violencia política y ya de atentar contra la vida, en este caso del expresidente Evo Morales. Sí, efectivamente, el gobierno de Luis Arce ha pasado ya todos los límites ya de condición humana. Hemos sido víctimas en el 2019 de persecución política, de muertos del pueblo gracias a los militares y los policías bolivianos. Sin embargo, eso se está reeditando a partir de ahora, de estos días, porque el gobierno de Luis Arce ha optado por la violencia, no acepta el diálogo. El presidente Luis Arce hace 2 días ha dicho públicamente que no va a haber diálogo. Y cerrado al diálogo, lo que ha decidido es reprimir y perseguir políticamente a los dirigentes. Hay varias denuncias penales contra dirigentes, los están buscando para detenerlos, y también ayer ha habido una actividad policial y militar con armas de fuego que desbloquearon, que liberaron una carretera de bloqueo de campesinos. En ese sentido es que realmente están demostrando que están dispuestos a llegar a los más a las prácticas más propias de las dictaduras de los años 70. Están dispuestos a masacrar campesinos por decenas o centenas. Es gravísimo lo que está pasando en Bolivia. Han tomado 55 detenidos ayer en ese operativo, muchachas y muchachos jóvenes del campo que hoy día están siendo torturados, golpeados. No permiten la entrada ni de médicos, ni de derechos humanos, ni de Naciones Unidas, ni de la iglesia, ni de sus abogados. Han pasado la noche sin siquiera recibir frazadas o abrigo. Están siendo torturados por parte del ministro de Gobierno y de la policía. En ese sentido, hacemos una denuncia internacional. Ya es un crimen de lesa humanidad. 55 ciudadanos están secuestrados, no en una cárcel habitual, sino en la Academia de Policías, que es un lugar donde no debieran haber detenidos, es una academia, pero los han llevado ahí con la intención de ser objeto de una tortura, que felizmente el pueblo de La Paz se ha volcado a la puerta de este lugar y están intentando entrar a verlos, pero como los han torturado, ahora se han cerrado, no puede entrar ni el abogado, ni Naciones Unidas, ni Derechos Humanos, ni la iglesia, ni un sacerdote, nadie. Nadie puede entrar al lugar donde están siendo torturados los 55 detenidos. Han perdido todos los derechos constitucionales y eso es gravísimo. Se va a hacer una denuncia a nivel internacional porque es delito de lesa humanidad lo que está pasando. Han disparado armas de fuego ayer. En ese momento, el expresidente Evo Morales decidió sugerir a los dirigentes que levanten el bloqueo, que hagan un cuarto intermedio. Sin embargo, dada la balacera y dada la situación de indignación del pueblo, los dirigentes han decidido mantener los bloqueos,
mantener los bloqueos hasta que se vaya Luis Arce. Entonces la situación es gravísima, pero el pueblo está siendo víctima del atropello de sus derechos humanos. En el país han subido los precios de la canasta familiar a un 30 o 40%, los productos básicos. No hay combustibles en todo el país. Para cargar un tanque de combustible en un auto hay que estar 20 horas en una fila de autos o incluso más en cualquier parte del país. Y además no existen dólares para poder hacer importaciones, que siempre las hubo. El dólar ha subido mucho, y si se lo encuentra carísimo. Entonces la situación ha empezado a ser ya de hambre. Las familias que comían una vez al día o 2 veces al día, ahora solo comen una y con muy poco alimento. Entonces la gente está muy desesperada, el gobierno no soluciona ningún problema, hay mucha corrupción en el gobierno, se la ha denunciado, el pueblo sabe que hay corrupción, no solo de Luis Arce y sus ministros, que ya es bastante, sino de la propia familia de Luis Arce. Luis Arce tiene 2 hijos que abiertamente, cínicamente, se benefician con entregas de gasolina especiales, se benefician con compras del Estado y se han beneficiado con sobreprecios de la importación de diésel y combustible. Por esa razón es que ahora ya no hay dinero en el Banco Central para pagar los combustibles y hay escasez en todo el país. Esta situación es terrible. Evo Morales ha intentado persuadir a los dirigentes de organizaciones sociales desde agosto pasado a postergar el bloqueo de caminos, porque un bloqueo significa un daño a la economía. Pero es el único lenguaje que entiende el gobierno para escuchar y entrar en diálogo. Hay muchas organizaciones que han hecho bloqueos o manifestaciones y recién han sido escuchados por el gobierno con cualquier reivindicación. Luis Arce no entiende otro lenguaje que bloqueo de caminos, marchas, y eso es lo que se está haciendo para poder lograr instalar 2 mesas de diálogo, una política y una económica. El presidente Evo Morales ayer, para evitar la muerte de compañeros al iniciarse la balacera con armas de fuego a los campesinos, sugirió la suspensión del bloqueo. Entonces las Fuerzas Armadas y la policía se retiraron, los compañeros campesinos se pusieron en asambleas en todo el país, en todo el territorio nacional, pero al terminar las asambleas no aceptaron la sugerencia del comandante Evo Morales y entonces decidieron mantener los bloqueos. Estamos en una situación muy crítica y el gobierno no hace mejor cosa que echarle leña al fuego, poniendo a 55 campesinas y campesinos jóvenes a la tortura, secuestrándolos y torturándolos. Es muy grave lo que está pasando en Bolivia. Estamos pidiendo colaboración de organismos internacionales, de la Iglesia internacional y de organismos de derechos humanos que tienen que intervenir en este caso. Teresa, ¿qué tal? Miranda te saluda. Acá en 2022 tuvimos una situación similar, ¿no? El atentado contra la vida de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y acá se habló mucho de lo que significaba ese atentado, ¿no? No solo un atentado contra la vida, el deseo de eliminar políticamente al adversario de una derecha recalcitrante, sino también un atentado contra lo que representaba Cristina. ¿Sentís que el atentado es un atentado contra lo que representa Evo? Digo, como no solo como un personaje de la política boliviana, sino también como visión política de una fuerza social de base indígena campesina, ¿no? Que promueve la soberanía de los recursos naturales, los derechos de los pueblos originarios, el carácter plurinacional del Estado. Sí, efectivamente, es lo mismo que he sentido cuando atentaron contra la vida de Cristina, que felizmente fallaron. Hemos sentido el anterior domingo cuando un operativo policial reconocido por el propio ministro dispara armas de fuego contra la movilidad, contra el auto en el que estaba Evo Morales y en el que todos los domingos transita la misma ruta. Entonces, por supuesto que sí, han intentado con Cristina y han intentado con Evo
Y eso es una demostración de que las embajadas de Estados Unidos y el imperio y la derecha internacional nunca han tenido problemas en pasar las líneas morales y éticas, incluso atentar contra la vida. A Evo han intentado acabar con él políticamente, haciendo campañas contra él políticamente, intentando proscribir a Evo Morales como candidato, incluso al MAS y PCP, que es un partido que solo con su militancia. Nosotros en Bolivia somos 11 millones de ciudadanos y el MAS tiene más de 1 millón de militantes inscritos con biométrico, es decir, con huella digital, no hay nada falso ahí. Y los demás partidos sumados no suman ni siquiera la mitad de la militancia del MAS. Pero a ese partido, al más grande de la historia de Bolivia, lo han querido proscribir, es decir, evitar que participara en elecciones. No han logrado eso hasta el presente, no han logrado proscribir al MAS ni proscribir a Evo de la vida política del país. Entonces lo han acusado de muchas cosas jurídicamente y de las que más puedes sacar provecho político son de las denuncias morales y éticas. Sin embargo, Evo Morales no se ha comprobado nada contra él en ninguno de los casos. Le han hecho en realidad más de 15 juicios. Él ha iniciado una marcha con los dirigentes del Pacto de Unidad y terminó en extraordinario éxito. Y dado el éxito, iniciaron más juicios contra Evo, intentaron incluso meterlo preso con órdenes de aprehensión, porque los órganos judiciales en Bolivia han pasado a ser ilegales debido a que debían haber concluido en su mandato en diciembre pasado, pero el gobierno se ha dado formas para que parlamentarios los apoyen y se den una prórroga de su gestión, autoprórroga, que es completamente inconstitucional y ilegal. Entonces el gobierno cuenta con jueces y fiscales y han hecho una orden de aprehensión que ha intentado ejecutar con Evo Morales, no habiéndolo logrado porque definitivamente es ilegal. La fiscalía ha tenido que frenar ese asunto y ahora lo que han intentado es eliminarlo físicamente. Lo sabíamos, tenían en su plan. Evo Morales todo el año pasado ha denunciado que están intentando acabar con su vida, pero esta vez ya lograron hacer efectivo el intento, que felizmente no concluyó con éxito. Sin embargo, sigue amenazado por su puesto porque no han sancionado, no han publicado los nombres de quienes han hecho ese atentado. El país entero sabe, y al principio habían dudas en la opinión pública porque el gobierno dijo que era autoatentado, pero dadas las pruebas que se han mostrado y dado el reconocimiento del propio ministro de que fueron sus efectivos los que dispararon contra la humanidad de Evo Morales, entonces ya no hay la menor duda de que eso fue un atentado contra la vida de Evo Morales. El domingo pasado, eso más bien enardeció al pueblo y el pueblo continuó con los bloqueos pidiendo la salida de Luis Arce, los bloqueos de caminos. Varias veces intentó la policía disuadir a los bloqueadores en los lugares clave como Parotani ayer. Varios intentos, tanto de policías como de civiles armados, que no lograron éxito contra los campesinos. Ayer ya entraron no solo policías, sino militares, con armas de fuego. De los helicópteros empezaron a disparar armas de fuego, balas de muerte, y en ese momento Evo Morales dio una conferencia de prensa pidiendo al Pacto de Unidad, a los dirigentes de las movilizaciones, que den un cuarto intermedio y que él se iba a poner en huelga de hambre. Él ha iniciado la huelga de hambre, pero los movimientos de los bloqueos han decidido mantener los bloqueos, así que no se ha resuelto nada. En este operativo de disparar han conseguido 55 detenidos, mujeres y hombres muy jóvenes, campesinos del lugar, que están siendo torturados ahora, en este momento, y que están siendo violados en todos sus derechos. Entonces, la situación en Bolivia no ha mejorado en lo más mínimo, y el gobierno se ha decidido ir por la vía de la violencia. La embajada norteamericana seguramente ha instruido esa
esa ruta, porque por las demás rutas lo único que han logrado es que Evo tenga más y más apoyo y que el MAS siga creciendo en cuanto a militancia. Seguimos creciendo en militancia, en apoyo político, en apoyo social, y Evo cada vez es más popular. Y ante eso lo que han querido ha sido eliminarlo. No habiéndolo logrado, entonces ahora lo único que les queda al gobierno es o intentar llegar hasta fin de su gestión sin renunciar o mantener el país en esta situación dramática y tratar de ir matando gente, porque ya ayer han tomado la decisión de matar campesinos. Teresa, muchísimas gracias por la explicación y por estos minutos con Radio Trinchera, con Marcha de Gigantes. Estaremos muy al pendiente de lo que vaya sucediendo y obviamente los micrófonos no solamente del programa, sino de la radio están abiertos para cuando lo necesiten. Encantada, un saludo a ustedes dos, Marcha de Gigantes, siempre estaré a sus órdenes. Abrazo grande, saludos por allá. Hasta luego. Charlábamos con Teresa Morales, ex ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, en el mandato de Evo Morales. Una situación, decíamos, que está cada vez más tensa, se está llegando a niveles de violencia cada vez más complejos de desentramar. Vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya sucediendo. Tristemente, se ha llegado a este escenario de violencia. Esta musiquita indica que se nos termina el programa. Nos va a quedar Estados Unidos para analizar más en profundidad postelectoral. Vamos a hacer porque igual. Acá no especulamos, vamos directo con la data. Un brevísimo análisis. Ahí, para quienes están escuchando en YouTube, les dejamos, y para quienes no también, vénganse a YouTube porque dejamos una consulta. Dado que van a ser el martes las elecciones, dejamos una consulta que pueden contestar muy fácilmente. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Qué predicción pueden hacer ustedes que están del otro lado? Opción 1, Donald Trump. Opción 2, Kamala Harris. Opción 3, otro candidato. Hay 4 candidatos presidenciables, no solamente Trump y Kamala Harris. Los otros 2, obviamente, no son tan conocidos. Está la candidata del Partido Verde y Steele, me parece que es el apellido, y hay otro candidato que es más de derecha, creo. No me acuerdo. Pero bueno, no son tan conocidos, evidentemente, y no son los que tienen mayor probabilidad de ganar la elección. Dicho esto, nos vamos a meter brevemente. Hoy hacíamos una referencia al inicio del programa de cómo es el proceso electoral, cómo vota la gente, a qué vota, porque votan candidatos a representantes, a personas que van a representar luego y van a elegir luego a una persona. 538 son esos electores. Discursos muy fuertes de un lado y del otro. Se tratan de basura de un lado para el otro. Sí. Y el financiamiento está de un lado y del otro. Porque todos financian de un lado y del otro, un poquitito más, un poquitito menos, pero más o menos todos ponen plata en todos lados. Sí, un poco más en algún lugar, dependiendo de los intereses, ¿no? Había un Donald Trump, por ejemplo, que se había revolcado más sobre nuestra región, que había soltado un poco las guerras en lo que conocemos como Oriente Próximo, ¿no? Para volcarse. Bueno, hablábamos justo con el Necio, con el compañero cubano el otro día, sobre lo que había implicado particularmente la llegada de Trump al poder. De hecho, en las encuestas también los temas de agenda, o cuando le preguntan a la gente, bueno, los votantes, por ejemplo, tienen más confianza en que Trump va a solucionar o poner en orden la política económica, migratoria y también la política exterior, y en contraste tienen más confianza en Kamala Harris cuando se habla sobre decisiones acertadas en relación a políticas de aborto y cuestiones también relacionadas con la diversidad étnica. Lo que Trump denuncia como políticas woke. Claro. Pero bueno, porque Kamala Harris viene haciendo una gran campaña. Que vendría a ser como la agenda progre, ¿sí? Globalista, en realidad. Sí,
Sí, pero bueno, el aborto es un tema que se metió en la agenda de esta elección, concretamente, o que está puesto arriba de la mesa como... De esta y de todas las elecciones a nivel global, me parece. Bueno, o sea, desde ya, pero en algunos países donde quizás no lo teníamos tan presente, ¿no? Como son tiempos... De hecho, recuerdo cuando Delphi decía como ya no hay noticias sobre la agenda de género, así que no quiero hacer más esta columna. Me parece que iba un poco por ahí. Sin embargo, de la discusión sobre el aborto me parece que es una discusión que se renueva en la agenda y en la disputa y campaña electoral de Estados Unidos, particularmente. Sí, aparte porque la agenda de ese estilo fue aprovechada por ambos candidatos, ¿no? Voluntariamente, sí, no es que aparece el tema y es a ver cómo se posicionan, sino que cada uno ha hecho un uso político no solo de la causa del aborto, sino en general, ¿no? De la agenda de los feminismos, de la agenda del ambientalismo, incluso de la agenda de la defensa de los trabajadores desde distintas perspectivas. Kamala Harris viene sosteniendo una campaña diciendo, bueno, yo te defendí, ¿no? Como abogada, vos como trabajadora, vos como mujer, vos como migrante. De hecho, como abogada, como fiscal, Sí. no, se cansó de meter gente presa. Esa es su campaña, Trabajadores, en su mayoría gente pobre. Bueno, pero lo mismo digo es la campaña de Donald Trump diciendo, digamos, siempre apoyándose capaz más en el cordón en lo que era en la zona más industrial, hablando de la relocalización de empresas, hablando de un proceso de industrialización que no dio durante su gobierno, digo, porque también eso es lo otro. No, Donald Trump ya gobernó los Estados Unidos y no hizo nada de lo que prometió ni lo que vuelve a prometer, que es apoyarse sobre este mismo discurso, que obviamente es válido, ¿no? Porque estamos hablando de un país totalmente asediado por la desindustrialización, por la precarización laboral, por la migración, digamos. El tema es cuáles son, dentro de esas agendas, esas grandes debates, las posturas que en ambos casos son súper extremistas, no en los términos de la izquierda y la derecha, como la conocíamos históricamente, sino en términos de siempre decir lo contrario a lo que el otro. Entonces, si uno está a favor del aborto, yo estoy recontra a favor del aborto y demás, quiero que mueran todas las personas, ¿no? Me parece que se da una confrontación discursiva, pues después materia real de lo que podemos conocer, de lo que han hecho ambos proyectos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, la verdad que cuando gobiernan no les importan esas agendas, ni han hecho grandes cambios, lo vemos en lo que fue... Obama con el discurso de los derechos de las personas negras y demás, después cuando gobernó, la verdad que no cambió nada, la estructura de Estados Unidos, lo mismo Donald Trump con la relocalización de empresas y el proceso industrializador, no dio esa situación, ni siquiera hizo el famoso muro que iba a hacer contra México, es todo Arrancó igual, Bueno. Arrancó a hacerlo. Pero se da un extremismo en campaña que después es poco aplicable, entonces en eso también me parece que también lo que realmente han hecho va a jugar en los votos de estas elecciones. Hay un paréntesis, me parece que tiene que ver mucho que ver cuánto te deja hacer eso que se considera como el deep state, los poderes reales, la industria farmacéutica, la industria militar, los lobbies, el IPAC, que es el lobby sionista en Estados Unidos, cuánto de toda esa maquinaria electoral que se encarga de recaudar plata para que después los candidatos tengan para hacer publicidad y bla, 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 bla. ¿Cuánto te dejan hacer después? ¿Cuánto de... Esto, un dato para tener también para entender el peso que tiene el financiamiento electoral en la campaña estadounidense. Kamala Harris juntó más plata en 3 meses que Donald Trump en 1 año y medio. Eso habla de la desesperación que tienen para que no llegue Donald Trump, básicamente. Entre el cambio de candidato, porque recordemos entre muchas comillas. Y claramente... O sea, recordemos que hace nada el candidato era Biden. Kamala Harris era la candidata del 3%, porque tenía un 3% de aprobación en las encuestas. El candidato era Biden, lo que pasa que Biden ya está en un estado senil, que está en una cuestión, por una cuestión de salud incluso. Sí, es una persona senil, que está senil, que no puede tomar decisiones ¿Se acuerda que le dijo Vladimir Putin a Zelensky? Sí. Bueno, lo que decíamos, hay una nota que se las recomiendo, está en geoestrategia.eu. En el final de la nota, casi en el final de la nota, está detallado quiénes son los que financian o las empresas que más guita ponen en cada una de las campañas. Google, por ejemplo, puso casi $1,5 millones en la campaña de Kamala Harris.
por poner un ejemplo. Microsoft, por ejemplo, puso plata en los dos lados. Boeing, la empresa de aviones, puso plata en los dos lados, más en la de Trump que ni siquiera, más en la de Kamala Harris. Sí, después me parece que hay algo interesante también en relación al lobby sionista y lo que sucede con la guerra en Oriente Próximo, ¿no? Esa guerra de Israel contra el mundo árabe en general. Ahí hay una particularidad, recordemos o repasamos cuáles son los estados bisagras o estos estados pendulares donde se va a definir la elección: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Michigan es el estado con población, el que tiene más población árabe estadounidense es Michigan, digo, y es uno de los estados donde se va a estar definiendo seguramente la elección. Recordemos una Kamala Harris que promete, continuar con esta política de Biden de asistencia, de financiamiento a Israel, y un Trump que está diciendo que va a terminar con esa guerra en particular. Un paréntesis con esto, porque Marco Teruggi escribió una nota en relación a la pérdida de voto de los demócratas en relación a lo que está sucediendo con Palestina, árabes y jóvenes progresistas, un voto que peligra para Kamala Harris. La escribe desde Nueva York porque está allí haciendo la cobertura de las elecciones. De hecho, iba a salir en el programa, pero por cuestiones de tiempos y demás no pudo estar. Está publicada en Público, se las vamos a dejar recomendada también. Una de las cosas que señala es que incluso esta semana Bernie Sanders salió a hacer un video y a posicionarse públicamente diciendo que iban a tratar, Bernie Sanders, que en la campaña anterior, cuando se candidateó y compitió con Biden, era uno de los que tuvo mayor voto joven en el Partido Demócrata. De ahí también que mucha gente, o que sea una referencia para mucha gente, más allá de que sigue la misma agenda que el Partido Demócrata tradicionalmente, con algún matiz, no deja de ser lo mismo, planteando que era y diciendo incluso que Kamala Harris en realidad no quería la guerra, que por eso estaban tratando de evitarla a toda costa, bla, 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 bla. Gane Trump, gane Kamala Harris, la realidad es que no va a cambiar prácticamente mucho en lo que suceda en Medio Oriente. Quizá Trump sea un poco más bélico y no me arriesgaría a decir que sí, pero que sea un poco más hostil con Irán y un poco más hostil con China, esto mirándolo en el panorama a la guerra comercial, en esto que decía Delphi. Donald Trump intentó traer a todas esas empresas norteamericanas que se mudaron a China en este proceso de varias décadas de globalización. El problema es que esos empresarios le decían, bueno, poneme los 10.000 ingenieros técnicos que tiene China todos los años y yo traigo la empresa acá. Y el problema es que la educación superior norteamericana está muy deteriorada. La inversión en educación y en ciencia y tecnología en Estados Unidos ha caído mucho y en China viene en ascenso. Y ahí es donde se ve una de las grandes diferencias por las cuales esas empresas nunca vinieron y muy difícilmente vuelvan, excepto que cumpla Trump con lo que dijo, que era que le iba a poner un 100% de arancel a aquellas empresas o a aquellos países que dejen de utilizar el dólar como moneda de intercambio comercial o moneda de reserva de esos países. Sí, digamos que Trump va a traer algunos cambios de ganar, incluso para la Argentina, ¿no? Me parece que para Argentina va a ser bastante definitorio, más que nada porque nos gobierna Javier Milei. Creo que siempre decimos que la política interna, doméstica de Estados Unidos cambia según el presidente, la política exterior de sus embajadas medio que se replica de forma imperialista en sea quien gobierne, pero me parece que ante la presidencia de Javier Milei, que hoy estuvimos hablando, ¿no?, alineado al 100% con los Estados Unidos y con Israel, bueno, nos puede abrir un capítulo bastante más peligroso, me parece, en términos de política internacional, el triunfo de Donald Trump, y no solo de política internacional, sino concretamente de créditos y de préstamos impagables a cientos de decenas y decenas de años, como nos pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, que fueron préstamos políticos y que ahí la alineación tuvo mucho que jugar y que causa un daño, digamos, a décadas para la Argentina. Me parece que igualmente todos tienen los ojos puestos en los Estados Unidos.
Desde acá de Marcha Gigante sabemos que es medio exagerado, también Sí, están sí. todos los medios cubriendo lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, Y después en el se mundo pasa pasan lo cosas mismo. todo el tiempo. En el mundo pasan cosas todo el tiempo. Siempre importa la política internacional, no solamente cada 4 años cuando hay elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Y que tampoco es que a vos, que estás viendo ahora que almorzar o no, te va a cambiar al 100% quien gane. No, obviamente que no. Obviamente que no. Lo que sí es concreto, muy probablemente si gana Donald Trump, la guerra en Ucrania termine más rápido de lo que puede llegar a terminar si están los demócratas. Eso no quiere decir que la guerra no vaya a tener ribetes y continuidades en el tiempo. De hecho, ya lo hemos venido analizando, hay una proyección de enfrentamiento OTAN-Rusia proyectada a lo largo del tiempo. Quizá Trump sea menos hostil con Rusia, más hostil con los chinos y con los iraníes. Y con América Latina. Con América Latina en particular. Los demócratas quizás sean un poco más... Es el meme ese que siempre traemos del coso del... Hombre araña. No, el avión, ¿cómo se llama? No es avión, con misiles, o sea, un lanzamisiles, Sí. y que tiene uno que está en el lanzamisiles tirando y el otro es así, pero con la banderita LGBT, con... Ah, sí. Con, Sí, sí, un poco- con un color rosa. Eso está claro. La política de guerra. imperial de Claro. Estados Unidos va a seguir siendo más allá de quién haga mejor negocio. Nos pasamos un poquitito porque hoy no sale Mochilo y Banderas. Gana Trump en el chat. En el chat gana Trump. Habíamos dejado una pregunta en el chat. 78-22. Miércoles. Yo voté otra. Yo voté ¿Kamala Harris? Kamala Harris. No porque quiera. Yo creo que si gana Kamala Harris hay un quilombo de hostias en Estados Bueno. Unidos. Ya lo hubo. Ya lo hubo, es verdad. Pero puede repetirse esa imagen. ¿Vieron? Mili Milad dice, van a necesitar 3 horas de nuevo, ¿vieron? Eh, es solo por este día, porque había muchas cosas. Perdón, Mati Marchi. Basta. Mati, lo voy a decir públicamente. Mati Marchi dijo el año que viene tiene que haber marcha un día de la semana en el medio para cortar y un día y el sábado como venimos Que haciendo. venga Mili Milato a hacer la tercera hora. Recluten No, el no. equipo, recluten el equipo porque no vamos a hacer nosotros. Mati Marchi dijo de que había que conformar un segundo equipo. Perfecto. Y ya hay nombres dando vueltas. Está abierta la inscripción. Ya hay nombres dando vueltas. Tiren CVs. Parece posible. Miranda los recibe. Parece posible marcha Sí. 2. Acá va a entrar la gente que yo quiera que entre. Eso ya. Se Obvio sabe que sí. Se sabe. Bueno. Se sabe eso. Podría ser Carrera de Enanos, que se llama ese programa. Y hacemos Ay, Dios querido. ¿cómo se llama? La contracara. La De contracara. Marcha de Y Gigantes. es re proimperialista, ¿viste? Pro Israel. Hacemos el otro marcha de gigantes. No sorteamos nada hoy al final. ¿O sí? Por las dudas, Bueno, no. la semana que viene doble sorteo vamos a hacer porque, no teníamos indicaciones de qué sorteo hacer, así que lo vamos a hacer 2 la semana que viene. Dicho esto, nos excedimos unos minutos. Agradecerles Perfecto. a todos quienes estuvieron del otro lado. Ganó Donald Trump en el chat. No, en la pará, en en el la chat. encuesta que Es hicimos como- en el chat es de como Marcha de Silvestre, Gigantes. Gato Silvestre te ganó Scioli. En el chat. Según mis cálculos. Ponele abajo el En grafo. el chat hicimos una encuesta. En el chat de YouTube hicimos una encuesta. Ganó 77-22 Donald Trump. Yo voté a Kamala. Yo también. No entendieron nada del lo que Pará. estamos charlando. Después del martes hablamos. Va a ganar Kamala, chicos. Después del martes hablamos. Gente, tengan buena semana. Estén atentos a lo que suceda en Estados Unidos, más allá de que no nos va a cambiar nada en lo inmediato. Va a ser importante lo que suceda en esa jornada. Nos reencontramos la próxima, sin antes despedirnos y agradecerle a Guada Guanes que estuvo en la operación técnica, en la producción Matías Marchi y Mario Lopardo, aquí en el estudio Delfina Benese, Miranda Cerdá Campana y quien les habla Nicolás San Pedro. Tengan buena semana y nos reencontramos la próxima para seguir analizando qué sucede en este cada vez más